Isha pambaina koina na ame ayu imagina. Bueno, mañana debe de programa mi pen programa entero vete pehendu se baja penhendu maboi katujera va ka saturado hermano fuera. Nagiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuelve. Veina yeputa sombra de TV ambo asao ma PMPTI abrazo rompe espalda. Peisa Yahari Yumase edición número 526 de Adorado hermano. 526 Juan capítulo 20 verso 22 vemos yo y queda verso 22 malomita. Este imagina voy que entero este a mí me ya pues acabe voy que pastor Sergio ya ese nombre este canejo ve ya. Pues pastor Sergio, bendiciones a ti, toda tu casa, su familia, hermano querido. Bueno, Baico Jaime siempre YouTube sí. Hija Torah o mate y Torah hija Torah o mate y Torah no hija Torah otro estudio bíblico mate y Torah no sé será nunca probé eso hija Torah ¿verdad? Asegúrate la enduta una huela en el programa o si no hemos estudio bíblico en guaraní o hacemos independente canales más en voz y bateja y yo pude ver va a aparecer para entender la foto fuera la o predicar la guaraní a ver ya estamos ahí la cada hija Torah ahí sí ya pues ya va a aparecer para te mande pero mate y Torah no probé así sale igual va hay cuestión de ver ya tan de amita y nada castellano más va Torah puede ser Torah es muy puede ser la saltán de la en guaraní pero cada hija Torah velo y tal la puede ver otra página más 595-985-162-975 ya en línea personal pe lleva leseo marapear regina beruca semilla marapene ofrenda miña putujo con ministerio ya continúan malo y tal a ver ya recuerdo línea tío ve lleva leseo una línea tío de beruca la vende ofrenda mi japea coma 595-985-162-975 pea vega tuya pues por mal la ministerio habe una señal de habe preguntas fuera hoy llorañan de evidencia hoy habe un por anduañan de Yesamir respecto a otros temas sí tema sí es de la Biblia hermano querido agradecete y también me la sí es de la Biblia algunos ya bueno esto es parte de consejería ya no hay la de programa veo que se da igual avisama para este papel otro programa consejería vivan o sea ave hermano querido nanos eseina comentasei porque son cosas muy privadas entonces sí hoy la consejería ya recopa ave ministerio ave esta tema el todopoderoso por una vida mija ñame el consejo tapizabe o genduceo genduya poseo ya poja najania sí porque la icatúa ya popea con de bueno pues van a darme esa autorización pero mis límites a esta por no escuchar los consejos del Altísimo y ser una persona terca estoy sufriendo la consecuencia de mi desobediencia a pesar de todo le agradezco su consejo bueno peina leve y mapea pende la compartí vea porque son cosas muy a pesar de que no me hay landerera pero yo sé siempre si es parte de consejería es muy quisquilloso delicado cosas muy personal ahora andere anga de personas tercas ellos consejos ande ella pues ese va bueno entonces va él actúa con anga ya va el consejo con anga de yure va bueno ella arrepentí o sea no es que acá como voy a decir que termina la oportunidad para vos tampoco es así o sea peango no sorprende y el Altísimo la de error cago das ahí supe socorro mamina lo yo juega fulano ve causa que no penáis la consejo es donde sorprendemos a eso es que cuando inclusive ya ni esta hora de día de handen de ya como hija huevo por un lado ella puede poner yo le disculpa perdón sebe como porque la oye a cuendeja por otro lado hoy cosa oye fue a cuendena comentamos ahí
Si tu idea es que la gente oigan y escuchen los consejos del Altísimo, PAP la Icatúa allá puedo comentar. En más, el andé peaco último allá, pues si hay alguna persona a quien se le dio consejo, ando ya pues no hendui, o ya pues llegué la, hey, haisha ape, terco y gomba, y caprichoso. A por capricho ya pues llegué hoy cua haisha ha once va hija o sufrir la consecuencia. A ver, por ejemplo, con bicha y será y oportunidad chupe, porque sea un que ya opama y porque sea desobedecer, bueno, amarato y el arrepentimiento. Amarato en la misericordia del Altísimo. Ahora, consecuencias, sí. Upeande y su uimita penacuri, que no sé por cuánto tiempo y depende de qué pasó en la profundidad de allá. Hasta dónde fue que no voy a comentar acá que me describís. Bueno, a tiempo se te avisó ese papá o ese mamá. Hace mandó a poner la pear en si te vaya orar jambo se vaya ya a cuendeja. Bueno, yo ella por lo contrario. Hay oportunidad, pero le sufriste las consecuencias por desobedecer. Desobedeciste el consejo y algunos mandamientos. Pensaba el mandamiento, me imagina, que el Todopoderoso sea exaltado y glorificado. Ese por un lado, ambas agüero jorir la reña ni más por lo menos la pues con y que tu janguaisa eres coyi oportunidad con anga vive reye jalan de capricho y jare ya pola ñan de yara ella sencillo y te ingo gripe apean donde pe mandamiento donde apea pe oye ea cuende anire ya po pan de ya pona gui ama ego anga bueno ay se más tú las hacías qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, hermano o hermana, fuerza y a empezar de nuevo. A ver, siempre padre me hace palabras de sabiduría ya me llegan de, pues lo único es tan de en una oportunidad llega. Y coven o nada más no digo. O sea, mientras que tenés vida y tenés razonamiento, nande tahuilla ya entero y que tú ñe arrepentí. Ñe punu la hoy potajai la ñandero. Cero y paeta. Hay que volver a empezar. Si se fracasó, si se erró, si no se hizo lo que el Padre te ordenó y ane penal y mandamiento, con anga la oportunidad eres bueno. A un matito hay que peteja hay guama. La única que tú hayas llorado al Padre a ni pues y la consecuencia. A escena adelante, porque hay arrepentimiento. Bueno, en cuanto a la yaeta, ¿por qué? No quiero comentar lo que sucede. Ahora, sé la único la yureta beme. Oración y vigilia be yurea se veina. Hoy no ver respuesta favorable be avisa. Voy a hacer la hipoteca todas las sabe y ya le gustaron a compartir o si no se hay cuajas más madre para ahora más otra cosa, pues a veces oye sucede, no hay copa más la milagro recibí para más lo mitad lo recibían. Haciendo y cuaja era muy tío sucede que pastor Emilio y César cuando avisa y pues hay 10 oraciones ya ni mañe bendecir para la persona y son cosas que pasan. Bueno, ya es a mí bueno, pueden compartir claro, todas las evidencias sean WhatsApp cuando no recoy restricción de por y problema, porque son documentos que se puede repartir, que no hay ningún problema. Se hacen en WhatsApp, como hay algunos documentos, las iron se la y yaras y se pega con el guarante, andente de coautorización. En ese caso se ambos a sacar de la hay que tú comentando en la documento ni a tu mañana bastante. Pero en este caso los documentos que estoy pasando, no se preocupen si está en PDF o lo que sea. Esos son documentos que se puede compartir sin problema, con otro grupo inclusive. Y al menos si a veces y la se predica a así, yo no sé problema. Más se ve chapeteado, se ve enviar, ve donde gusta jave. Amén. Ahí te da permiso concedido acá. Bueno, otra cosa.
peango aclararse a ver la tema. Peape, apengo y cómo es que si el programa de Hija Torah va a terminar, cómo es que los otros que escuchan en español van a seguir teniendo el programa y por qué en guaraní va a terminar. Bueno, punto uno, dopamos hay la ñande programa en guaraní ka Hija Torah, dopamos hay, o sea, la ceja es que curi allá y ella pota petipa un gumi betei tiempo de a lo mejor la en vivo y en directo cuando pegendu hay chapeaco programa al día na pegendumo hay porque se allí dedicata a estudiar evidencia documento lo que sea allí capacita a aprender por un es mala ya sea primera de Corintios o sea Colosense, sí. Pero upe allá oye compartita siempre ahorita algunos grupos compartía así hace oye algunos grupos peaño y siempre compartita algunos programas algunos puntos importantes de cada hija Torah pe a estudiar ya pues no la oculta sin en silencio upean de coser la ahora el tema esto de en castellano ja escuela muy atrasado hermano que para esta escuela la oseguita hoy tiro seguida y la castellano ve pape programas era inyección de esperanza. Algunos hechos mate y toraje, pero inyección de esperanza para la gente. Mi curepi eso mate y toraje, porque oye poco ahí. Entonces, pero escuela ni orero y en todo lo que sea oyentes de otras naciones que hablan en español, escuela no atrasado no y porque la inyección de esperanza, estudio de Juan Gueroñe puno atrasado ves en escuela. Entonces sí, gente escuela sí lo seguita, güey. Lo seguita, güey. UPP no imagina Juan capítulo 17. De Upila o Majeta PM en español estudio de Juan en inyección de esperanza. Pero UPA otro capítulo, 17 era. Entonces, ahí que se, bueno, guaraní pe guante vamos a nieve más la guaraní pe ya podemos guaraní pe la programa ya seguita castellano, ahí vea. Pero estoy entender. Bueno, hoy otro inquietud gurisha mío mi ona no está viora igual. Ay. Hoy vení inquietud y curie un boasa selomita. Yeshamina no está vigubara. Bueno, otro beata va a ser en otro porque una vez que nada no está ya. Bueno, entonces estos son los temas ahora a tratar antes de que la añade exposición, ¿ve? Muy bien. 2022 sería 2022. Bueno, agradezco la corrección. Se vio va a morir a ni cena. Sí, 2022 pelliqueta con anga. Sí, al 21 tratamos de cubrir el otro tema. 2021 cubrir igual. Bueno, me vaya a ir que sí, culpado. Porque sí, que está 2022 de Juan. Juan 2021. Sí, porque voy tocando 2021 también, sí. Exactamente. Punto allá pues no, güey. Que tu jamás o para parejo con no llegué la capítulo 21 pues ya explicamos cómo puede ver por algunas recomendaciones de algunos oyentes mismos ahí que bueno pues en tu pamo güey. A medida que tratado capítulo 20 a veces hay que 21 ve ahí pues. Bueno ya es a mí 2022 va a mañana de preguntas y nada 2022 23 aquí solamente los discípulos reciben el Espíritu Santo y ¿por qué reciben 2 veces? Porque en hecho otra vez reciben y los pecados solamente ellos podían perdonar o también las iglesias, especialmente la iglesia católica.
que tiene la facultad de absorber pecados. ¿Qué piensa usted? Bueno, 20, 22, 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. ¿Cuál es la problema? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sí. Eran, claro, menos Tomás de por ahí. Pero pedí o invité a mi otro discípulo, los 12, los 11 ya mucho. Bueno, cuidado que ya también ahí no estaba Judas. Bien de Mojina, pues. Buena pregunta, pedazo. A 2 veces por recibir el Espíritu Santo, va. Claro, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sí, porque hay una venida del Espíritu Santo que es en Hecho capítulo 2, igual, para Pentecostés, a la Pentecostés, pero sí, claramente vemos que hay un anticipo. El Pentecostés viene con todas las fuerzas, con todo el poder, recibí y la llenura ya eso. Para la Pentecostés sucede algo. Y no solamente estaban los 12, en este caso había ahí 10 allá. Pues tomando y por igual, vengo y 24 veces de tomando y por igual. Entonces 12 menos Judas menos Tomás, que son 12 menos 2 son 10. Amoite Pentecostés, más de 10, más de 12, son todos los que estaban ahí presentes, los 120 vio ahí. Bueno, y a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo por medio de estos discípulos sobre otras personas creyentes en el Mesías, a través del bautismo en el nombre del Mesías, que está en Hechos 2:38. En este caso, adelanto para que se le conceda a ellos un don para poder convencer a los hermanos y estar fortalecido, porque espiritualmente hablando, porque el Mesías omanoja o estaba ahí algunos na entero y oye esa acá me mandó a mi comentario anterior y ya pues na entero y oye esa acá. Bueno, entonces mindos Eshaya que ven el Mesías, inclusive algunos capaz que han cometido algunos pecados, ¿sabes? Porque de leer pe contexto 22. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciba el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Probablemente algunos Yehuma, después de la muerte del Mesías, inclusive por renegar al Mesías, eres oñe Eva y ese, o pues está rezagado, o pues está mal espiritualmente, conscientemente. Va con Pedro le negó al Mesías y no lo hizo con sinceridad. Cuando odia al Mesías, a ver si no salva, verdad, no hay vida, pero aún así quedó mal el tipo. Pues estaba ahí el tipo. Entonces, ¿qué pasó? El Mesías 21 pellique y que éramos para ya eran los dos versículos. En el 21 vemos que el mismo Mesías se le acerca a Pedro. A 3 veces vamos a confesar su versículo 14 de Juan 21 y no, era antes. Hoy ya aparece a una chubecuera o 15 ven adelante maldición ya me mantiene la versículo 21 14 15 nada. Cuando hubieron comido, el Mesías dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Ahí dice por primera vez, le respondió: sí. O sea, digo si le jugué con otro, sí. A ver, verso 16, por segunda vez: Simón, hijo, debió ser hijo. Pero eso es, no hay jugo, hay que poner, no hay jugo. Es pastoreana, se ve esa cosa. O sea, él es pastor, a Nine Canguti. Tengo excluido, comete error.
se negaguri, pero es pastorear, ya lloren de pastorear, que sí que el Mesías otra vez le está injertando en el reino otra vez a Pedro, o injertar yo en la ministerio, o injertar su fuerza, ¿sí? Porque él estaba deshecho. Entonces, ¿quién no necesita esa fortaleza? Y si Pedro estaba así, imagínense muchos otros que estaban así. Por 3 veces le hizo Pedro confirmarse o reconfirmarse en la fe. No solamente en la fe, sino también en el reino y en el servicio, en el ministerio. Entonces lo que pasa acá es que, bueno, el Mesías se aparece, o me hecho de cuera beteidón y que tu jamás se cuera o fortalece a los demás. ¿Sí? Que tu jamás se cuera o fortalece a los demás. Ha, un pedón, que es el poder del Espíritu Santo lo vive, y que tu jamás ahí o convence a muchos de sus pecados, y que tu jamás oye volver y pues, oye arrepentir y pues, upear en UP 23 y a quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviera y les son retenidos. Ahora, a ver, acá por qué le vamos a meter a la Iglesia Católica ni que nada. Porque acá le está hablando a los 10 que estaban ahí. No le está hablando a ninguna religión, no le dio la facultad a una sola religión, ni le dio la facultad a muchas religiones. Absolver pecado. O sea, ese peón de ella era absolver, yo te absuelvo de tus pecados. O sea, de ella hay más perdonado, cero perdón. O sea, ¿quién tiene ese poder? O sea, ninguna religión tiene ese poder. O sea, se malinterpretó, entonces se usó eso. Bueno, si los discípulos podían perdonar, este poder tiene tal iglesia. Entonces, el sacrificio del Mesías. Entonces, la capacidad que tiene de perdonar el Mesías y la capacidad sobrenatural, que es una capacidad del Todopoderoso, o perdonas a un pecado moópita. O sea, se le quitó a ellos y agarró una religión, agarró un hombre. Ni yo como Roe, ni como pastor, ni como lo que sea, ni nadie, con el cargo que pues tiene la autoridad y la facultad de borrar pecado de las personas. Y Andrea no corresponde a ese papá. Cuando se da declaración de, o sea, no, es que se le respeta a los oyentes de la religión cristiana católica y de otras religiones que quizás sus líderes le están diciendo, bueno, yo te absuelvo, yo te perdono tu pecado. O sea, eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no ni entendéis realmente y sea el Mesías, en el trasfondo hebraico. ¿Qué significa esta palabra? Traducido al griego, del griego al latín, del latín al español, y imagínate, papá. Quiere decir que ahora algunos ya entendían, el Mesías realmente con esta palabra de ya examina latinoamericana, porque creo que acá la pregunta me están haciendo los que están congregando en las religiones católicas. 2023. Y esa va a la vende Biblia. A lo mejor va a vender, ya pueden estimar la jugada. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes no se los retengan, y a quienes se los retengan les serán retenidos. O sea, ¿cómo descargar de su pecado? ¿Qué se entiende de esto? Entonces, ahora, ¿cuál es la explicación? No, porque sí, veo que hay acá otro, no solamente peaco versículo, sino hay varios otros versículos que se está usando para decir que la Iglesia Católica tiene el poder de perdonar pecados. Mateo 16, 19, 18, 18, un montón de versículos. Bueno, pues no la llamo poco de vea. Hay una mala interpretación nomás. O sea que ahí me sale que el Papa tiene la facultad, inclusive, de absolver totalmente los pecados y consagrar a los santos. Bueno, pero ¿dónde dice en la Escritura que una autoridad de una congregación o de una religión se le otorgó solamente a él ese poder? O sea,
Peteí ser humano pecador o santifica otro ser humano pecador. Ve. Peteí un ser humano pecador, oye, homo santo peteí pecador. Ve. Ángulo y cuá, se disculpa. Yo no estoy de acuerdo con esto. Se respeta a las personas que profesan estas religiones, pero la doctrina es antibíblica. Porque hay mala interpretación. A ver, y no se puede negar esto porque también en la Biblia... ¿Cuál Biblia? Bueno, la Biblia... Vin, eh, y sí, dice lo mismo. O sea, según no negáis, pero según la gente ayer a mí, 2023. A quienes ustedes les perdonen los pecados les han sido perdonados y a quienes se los retengan les ha sido retenido, ¿está? A pesar de la Biblia ahí. Pero eso no quiere decir que de Yarata para literalmente es a Yarata. Bueno, la iglesia católica es la única, porque tampoco te dice, por más que vos lees la Biblia bien, o porque vos lees la Reina Valera, o porque vos lees la Latinoamérica, de inde que y religión hoy la única solución para el perdón de pecado. Pero mango la belleza hace. Como si fuera que hay una sola iglesia sobre la faz de la tierra y cuyo líder inclusive tiene la capacidad de santificar y perdonar pecados. O que esa iglesia no mantiene la... Es una mala interpretación ahí. A ver, va, entonces, para voy a entender la contexto. Habla importante a la contexto. Vea con versículo eh, 20, 22, 23, oye, puro este, y la oye, ya hace ya yuyo de del soplo del espíritu, ya entendés, Juan, va, entonces, pero oye, puro este, y en esta predica más en tu culto, mi abe, oye, no he hecho un mensaje positivo, y por algo, ya yo no voy a ir y la mía mi mensaje, pero va, él realmente va, él ya analizar, mientras no contradecir y la misma escritura, papel mensajes que se saca de 20, 22, 23 de Juan, tranquilo. Se tolera eso, ya, porque son mensajes teológicos. Pero cuando el mensaje teológico opinó la escritura o hilan de ir a la escritura, ¿ve? O crear doctrina antibíblica, entonces ya deja de ser mensaje teológico. Ya, ya jamás llueve a lo tradicional, dogma humano. Peango niña tendena siempre con 20, 22, 23 de Juan la ya predicata de lo la ando yera jaya en cuenta digo a ver que eh, la entendés más la recibimiento total, la llenura del Espíritu Santo, el día de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo todavía no llegó, que es Pentecostés, antes. Entonces era necesario que el Mesías se apareciese y soplase para conceder a estos discípulos PTI o conceder a más fuera PTI don, PTI poder, que o convencer o negama que llegue el Mesías vejina, o transgredir llegue algunos mandamientos o volver llegue jamás. Para esto para y a quienes ustedes perdonen sus pecados serán perdonados allá. Ahora, eje y se upea. Análisis uno. Probablemente recibía con discípulo cuera es el poder, o sea, el Espíritu Santo, un poder, un don, o convencer a de errores doctrinales y de volverse otra vez al Mesías, a aquellos que se habían apartado tras la muerte del Mesías. ¿Eh? Ja, la oñen negáramos y cuey, porque veas ahí está yo cuera hina. Bueno, cuando va el Mesías resucita, orero esa, orero y cuá. Jape nega llegue macuri, jape ye volver llegue a las cosas del mundo, jape amua. Jaco anga pe volver llegue, ana peña arrepentía pe volver. Jala oñen negada, no ñe perdonamos a eso el pecado. Pero o aceptada con mensajes oñe arrepentía, ve, sí oñe perdonate el pecado. Peanden con la ella. O sea que no le digo a los discípulos, no es que los discípulos tenían el poder de borrar, quitar, absolver el pecado de las personas. Eso le correspondía al Mesías, su sacrificio, y le corresponde esa decisión al Padre. Pero en la paz.
Pero él ya entendió. De ahí nace la doctrina esta en esa religión de que los líderes tienen poder para sacar pecado, absolver pecado, por una mala interpretación. O sea, le está sacando el lugar al Mesías y le está sacando el lugar al Todopoderoso. Yajatana Moiteja Pouye, ¿quién es el que otorgaba el perdón? ¿Sí? Japei era el Todopoderoso. ¿Y qué se tenía que hacer? Sacrificio, y tenía que haber derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre era la sombra del Mesías. Todo ese sacrificio era la sombra del Mesías. O sea, el Mesías tiene que estar involucrado en el perdón de tu pecado. O sea, no una persona nomás. No porque tenga una jerarquía o un cargo. Chero, perdoná, jaro a sobre de tu pecado. ¿Y el sacrificio del Mesías? ¿Al Mesías? ¿Y la decisión del Padre? No sé ya. Hay que tener cuidado con eso. Em, Claro, el poder para convencer de errores doctrinales. Esperan hoy de analizar porque hay transliteraciones, inclusive Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Ya topa ahí, pea. Eh, ya topa Mateo 18, 18, ve. El famoso atar y desatar. Pati, término de atar y desatar, mira, entenderamos esta ella po tiene doctrina atar y desatar en el término hebraico es permitir o no permitir eh, que una doctrina circule, ¿sí? Entonces, el que es maestro de la ley, vengo para no manejar la Torah, ya, la instrucción del Padre. Si aparece una falsa doctrina y no se ajusta a la Torah o a la enseñanza del Todopoderoso, esta persona tenía la facultad de atar, o sea, de atajar esa falsa doctrina y de refutar esa falsa doctrina. Inmediatamente cuando hace eso, allá en el cielo tiene autoridad y apoyo celestial. Por la palabra que vino del cielo a través de los ángeles entregado a Moisés y también por la palabra que vino del cielo que se hizo hombre, que es Yahushua HaMashiach, usando esos medios. Bebe sí que tú eyoko, ata eyoko. No, pero no circulamos ahí. Esta vez mañana va en poder, hermano, a ver enviar de mensaje y tiene razón, pastor, o lee el versículo bíblico, o lee la evidencia. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se ató esa falsa doctrina. Opa, ya no circula Beima, porque tiene apoyo desde el cielo. ¿Por qué? Por medio de la escritura que vino del cielo. Y si se permite, bueno, hoy poner la GIA o ya puedo poner ahí adelante, ese día estoy predicando, hoy poner, porque ya ajustar la escritura relanderia. Entonces está permitido también por el cielo. ¿Por qué? Porque del cielo vino esa permisión, del cielo vino esa doctrina correcta. Todo viene del Padre. No sé si me están entendiendo, pero hago la idea, que atar y desatar. Hay que ya profundizar y poco porque ya que van a oír término remitir. Mm, Y esto era permitir o no permitir. Que tenía que, pero ya pues solamente los maestros de la escritura en este tiempo. Y estos discípulos, quiera ser o no, ya eran maestros porque ya el Mesías liberaba su escuela o enviaba su escuela. Entonces ellos tenían la autoridad de atar o desatar. O sea, de permitir que se siga con una doctrina o corregir, redarguir y retener y destruir esa falsa doctrina con la verdad. Atar. Ya es importante ya manejar mi término, si no ya. Entonces, cuando alguien está en pecado a través de una falsa doctrina, entonces, ¿qué hacían los maestros? Le tenía que convencer de sus errores. Tenía que redarguir, va a redarguir, ya rayé escrituras, hoy pura vez la verdad es acaso, que hoy ya con la misma escritura. Entonces, oye, corregíamos, oye, corregimos, oye, no, perdón, será perdonado en el cielo. Pero, oye, resistimos la falsa doctrina, a pesar de las evidencias escriturales, a pesar de que le redarguiste, de corregiste, y se resiste a seguir en su falsa doctrina y en su pecado, entonces no tiene perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vaya, un poquito, a ver, va, y que discípulo mío, o recibí BTI,
autoridad betení poder betení don y catuamuecha o putio con a persona ve o recapacitala y pecadores o negas a ver y el Mesías ve y canguipa a ver y que me movió allí otro mandamiento oye vuelve a ir a ver hacia las cosas del mundo entonces o vuelve a ir jamás y que a pepe ayudabe ja oye o aceptabe la pende consejo la pende ayuda oñe arrepentí jamás oñe perdonata jalando aceptar ya ve con oñe perdonamos ay pégale y sea en términos hebraicos. No está hablando de que ellos, porque Juan que dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita, que borra el pecado. Era, el Mesías tenía esa atribución. Cuidado con eso. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, yo como siervo tengo la atribución de borrar, quitar pecado. Ay, juelete. Ay, como ese pecador de él. No tengo esa facultad. Ahora, de perdonar pecado en el respeto, si alguien me ofendió a eso, hermano, perdonar la ofensa, no se puede si ve para otra cosa. Ese en cuanto a ofensa, pero de quitar pecado, absolver de pecado, de culpa y pena, por violar las leyes, eso le corresponde al Mesías, le corresponde al Todopoderoso, no a hombres, papá. Bueno, tal vez de apela, oye, urego ese guri, 20, 23. Esa literación, ya entendé por haber mi jamás. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el don por el Espíritu Santo. Reciban el don por el Espíritu Santo. O sea, el poder por el Espíritu Santo. Un don poderoso, por el Espíritu Santo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el don por el Espíritu Santo. A ver, entre paréntesis, y don, poder sobrenatural. A ver, ya, recibieron un poder. Por el Espíritu Santo es un poder, o sea, conforme a la Escritura, de Hechos 1.8, Efesios 1.19, 20, que el Espíritu Santo mismo es un poder que otorga dones. A ver, y nota, aquí los discípulos reciben un don que les facultará para realizar convencimiento y corrección para teshuvá en hebreo, ¿verdad? Arrepentimiento. Palabra hebrea que significa volverse al Padre tras un arrepentimiento según el verso 23. Ya está estudiada. Voy a tu ya entenderlo ahí, a la transliteración más correcta. Ya entender, ya lee. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el don por el Espíritu Santo. O sea, recibiste y don, tenéis poder. Manera, y que tu jamás pe convencer la vendera bisabela y pecado. Peñe eso es de su pecado, pe sacacho es la verdad. Escuela o recapacitaron, oye, perdonada. Jala no pendiente, o seguita vamos a escuela y cuaja no como hay perdón. Peante con la, pealo y a ver, lo las pinabos jóvenes es eso. Podría leer la transliteración de Juan 20:23, si es que tienes. Bueno, esa transliteración de Juan 20:22 la lea BM Juan. Bueno, ya vea luneral no está, transliteración. Pues ya explica beta ya, pero además que ya entendé ya la transliteración. Ya entendé también, pero analizamiento la ya me pepilla tan que acá ninguna congregación, ningún líder religioso, ningún líder de ninguna congregación religiosa recibió el poder para santificar a otra persona, ni mucho menos para borrar, quitar todos los pecados de una persona. Allá, voy a perucarse la mensaje. Más 595-985-162-975. ¿Por qué? Juan Acuarajido y qué, y cuando oí, ya puto puta, allá yo topa lleguita, lunes y con éramos peco programa era final. Atoralo, hermano, fuera. Hasta lunes, niño. Shalom, bendiciones, hermano.